Hola mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Espero que este sea un día lleno de toda la bendición del Altísimo. Bueno, en este momento quisiera compartir la importancia de tener en cuenta que estamos en un tiempo de gran definición, de toma de decisiones importantes, gran definición. Dios está preparando a la iglesia, está trabajando con ella, está dando señales en el mundo entero. Pero Dios nos está llamando la atención para que, como dije en oportunidades anteriores, y no me voy a cansar de decirlo, nos preparemos. Por eso digo que es un tiempo de gran definición. Y lo que yo quisiera tocar hoy, compartir contigo, mi hermano, mi hermana querido, es la importancia de tener muy clara la visión de lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios te está pidiendo, el llamamiento que Dios te ha dado para que nada ni nadie lo estorbe. Pero la historia bíblica está marcada con acontecimientos de llamamientos importantes y personas que fueron importantes en el curso de la historia, pero le pusieron su impronta, su modo de ver, su parecer al llamamiento. Y eso no hizo otra cosa que obligar a Dios a tener que hacer otras cosas para volver a traerlo al camino de su verdadero propósito. A veces, no porque sean malas personas, le metemos nosotros nuestra propia interpretación y entonces lo único que hacemos es estorbar un poco la visión, no tiene tanta claridad. Y eso lo vemos después en la trayectoria del camino cuando nos damos cuenta que necesitamos mucha claridad y no la tenemos. Es porque hay estorbos, hay lastres. Y a veces necesitamos interpretar, mi hermano, las cosas permanentes de las cosas transitorias en el camino al que Dios nos ha llamado. Las cosas permanentes no pueden faltar nunca, porque tiene que ver con el eterno propósito y la dirección que Dios le ha dado a tu vida en lo que Dios te ha llamado. Pero las cosas transitorias son aquellas cosas que en el camino son pequeñas ayudas, pequeños socorros que Dios proporciona para que sigamos adelante. Pero si de pronto, para poner un ejemplo, en el camino estoy sediento y alguien me alcanza un vaso de agua o una jarra de agua, eso no significa que yo me tengo que llevar a esa persona de aguatero en el camino para toda la vida. No, eso es algo transitorio. Lo permanente es lo que va a ser eterno. Así que hoy quisiera llamar tu atención al libro de Génesis capítulo 12. Tenemos allí el llamamiento de uno de los que marcó la historia, el padre de la fe, al final de todos el padre de la fe. Pero cuando analizamos al padre de la fe y el llamamiento de Dios, él vivía en Ur de los Caldeos, con su familia, sus hermanos, su padre. Los caldeos eran adoradores de la luna y Dios, como vamos a ver, se le presenta a Abraham y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, no solamente en eso, sino en todo el desarrollo de muchas otras cosas, aunque no estuvo exento de cometer errores, como vamos a ver, como todo el ser humano. Así que en el capítulo 12 del libro de Génesis, comienza diciendo: Dios había dicho a Abraham, es decir, ya Dios le había hablado. Así que, en lugar de dejar su parentela y la tierra y su gente, él se vino con su padre, con sus dos hermanos y con su sobrino. De pronto, cuando nosotros entendemos que hay un llamado genuino, y ese es un llamado genuino como puede ser el tuyo, mi hermano, pero le agregamos la interpretación humana del llamado,
podemos cometer errores y estirar el proceso donde Dios tiene que hacer otras cosas para volver a meternos en el proceso eterno. Se llevó a Taré, que era el papá. Se llevó a Nacor y Harán, que eran sus hermanos. Y de uno de esos hermanos nace Lot, que era su sobrino. Ahora, Dios ya le había dicho, ahora escuche esto, que salga de su tierra, porque el capítulo 12 dice, Dios había dicho, es decir, ya Dios le dijo. Por eso él salió, pero en lugar de salir en obediencia total, y este es un tema, la obediencia a la voz de Dios, al llamado de Dios, al proyecto de Dios, al modelo de Dios. Cuando le agregamos nuestras cosas, siempre va a haber alguna cosa que no va a salir bien. Y él se llevó al papá, a los dos hermanos, al sobrino. Bueno, así que cuando llegan a un lugar, muere uno de sus hermanos, muere Harán. Perdón. Y se quedan ahí un lugar que le ponen el nombre del hermano. Se quedan un tiempo allí. La Biblia no nos dice exactamente cuánto, pero estuvieron bastante tiempo allí. Y luego muere Taré, su papá. Así que en ese trayecto entre el llamamiento y que Dios vuelve a hablarle, tuvo que morir un hermano y tuvo que morir el padre. Ahora, Dios le había dicho que se despoje de la parentela porque el llamamiento es personal, no es corporativo a toda la familia, es personal. Obviamente, si estás casado, obviamente, tenés que ir con tu esposa o tus hijos, si es así. Pero no tenía esposa ni tenía hijos. Así que, quiero decir esto, desde el primer momento en que Dios le habló y le dijo a Abraham que salga, hasta la muerte de Taré, su padre, Dios no le habló más. Es decir, Dios nos va a ir hablando cuando estamos en el proyecto de obediencia, aunque podamos cometer errores, digamos, pero en la obediencia. Bueno, Abraham tuvo un llamado genuino, pero él interpretó a su manera las cosas del Señor. Y eso es peligroso, como vamos a ver. Así que Dios le habló después que se murió Taré. Y Lot, que fue el hijo de uno de sus hermanos que murió, fue un lastre. Lot fue una piedra en el camino, para decir así. Lot fue una molestia en la visión. ¿Por qué? Porque la visión de Abraham tenía que ver con el llamamiento, la tierra prometida, el lugar alto, la montaña, el mirar, la visión, los lugares altos. Lot, que fue un acomodado, un colado, que representa aquellas cosas que cuando Dios nos llama nos llevamos de todas maneras porque nos gusta, me siento cómodo, pero al fin termina siendo un estorbo. Por eso despojémonos de todo peso y del pecado. A veces no nos damos cuenta que añadimos al llamamiento del propósito de Dios cosas que nos gustan, somos cómodos, pero en el camino te das cuenta que termina siendo un lastre, un problema. O sea, la visión de Lot no era de las cosas de arriba. Cuando él empezó a tener vacas, bueyes, ovejas, porque nada era de él, todo se lo dio su tío. Tuvo vacas, bueyes, camellos y tuvo pastores que pastoreaban. Fíjense cuántos años pasaron. Ahora, la visión de Lot y de sus pastores no tenía nada que ver con la visión de Abraham y sus pastores. ¿Ven? Es un problema de llamamiento. Lot no fue llamado, aunque los ojos estaban puestos abajo. Es evidente. Lot representa para nosotros todas aquellas cosas que impiden que podamos levantar los ojos. Alza tus ojos para ver lo que Dios quiere mostrarte. Pero cuando Lot es un lastre, tenés que pelear con las cosas de abajo. Y de hecho eso ocurrió. Y dice la Escritura que los pastores de Lot y los pastores de Abraham se pelearon, reñían. ¿Por qué? Porque tenían la visión de la cabeza de su amo. ¿No es cierto? O sea, la cabeza de Abraham y sus pastores
Era la tierra prometida, era el lugar alto, era encontrar el propósito, la de no tener más vacas, más ganado, todo lo de abajo, y no trabajar. Hacer lo menos posible y tener lo máximo posible. Llegó un momento en la vida de Abraham que yo creo que Dios le empezó a mostrar a Abraham que si él seguía manteniendo a Lot al lado de él y teniendo que resolver los problemas de las peleas entre Lot, los pastores, sus cosas, y los pastores de Abraham y la visión, su visión no iba a estar tan clara para ver lo que Dios le estaba mostrando en el momento oportuno. Así que la Escritura nos dice que llegó un momento donde Abraham y Lot se tienen que separar. Dice, bueno, basta, hasta acá. Se ve que Abraham se dio cuenta. Así nos seguimos. Yo te quiero mucho, son mis sobrinos, tomás tus vacas, ovejas, bueyes, pastores, pero si vos te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Elegí, le dijo. Les dio hasta eso. Fíjense el corazón de Abraham. Pero Abraham tenía definido que él seguía el llamamiento de Dios. Lot lo que seguía era las cosas de abajo, representan el viejo hombre, las cosas viciadas del viejo hombre que impiden que seas espiritual. Son tiempos de gran definición, mi hermano, mi hermana. Tenés que definir si vas a ser una persona espiritual o vas a tener una mezcla que te impide ver las cosas con una proyección del cielo entre Lot y Abraham. Tenés una pelea, una lucha aquí adentro. Tenés que definir. Hay que definir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estamos en la recta final y Dios nos está pidiendo que nos despojemos del lastre, de aquellas cosas que no tienen que ver con el llamamiento de Dios. Aquellas cosas, porque Lot no tuvo un llamamiento. Por lo tanto, sin querer, no que sean malas personas, traemos con nosotros un montón de cosas que Dios nos llamó, Dios no nos puso, una carga que Dios no te puso. Despojémonos. Así que Lot y Abraham se separan. Y claro, ¿cómo le parece a usted que Lot iba a elegir? ¿La montaña pelada donde no había nada, absolutamente nada? No, de ninguna manera. Lot miró y eligió el valle. Lot miró lo verde del Jordán. Lot miró el río, lo verde, las llanuras y dijo, acá no hago nada, acá no sigo trabajando, acá todo bien. Y él eligió eso. Pero la Escritura dice que Abraham eligió la montaña, un lugar pelado, seco, pero seco de abajo, pero con riegos de arriba, porque el llamamiento genuino nunca te dejará en sequía, nunca. Cuando persigues y abrazas el llamamiento genuino, aunque abajo esté seco, tu corazón estará mojado, para decir así, estará irrigado. Pero hay algo triste acá, para que veas el corazón de Lot. Dice que fue poniendo sus carpas, las fue corriendo hasta llegar a las puertas de Sodoma. Sodoma. Metió su familia y habitó en Sodoma. Estuvo viviendo en Sodoma. Ahora, la Escritura dice que Sodoma era un pueblo perverso. Y yo me pregunto, me hago varias preguntas. Habiendo conocido el corazón de su tío, habiendo conocido el pensamiento de su tío, un llamamiento hacia Dios, las cosas puras, claras, nobles, santas, ¿qué hacía Lot viviendo en Sodoma? La otra pregunta que me hago es sus hijas. Dice la Escritura, con yernos de Sodoma. Sí sabemos lo que era Sodoma. ¿Qué clase de yernos tenían sus hijas? La otra pregunta que me hago es, ¿cuál fue la influencia de su esposa y de él mismo? Porque hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que Lot, cuando llegan los ángeles, estaba en las puertas de la ciudad donde se sientan los ancianos, los hombres prominentes para aconsejar o dirimir en algún juicio. Ahí se sentaban en la puerta de la ciudad los ancianos. ¿Qué hacía Lot ahí? ¿Qué tipo de consejo podía dar? La otra cosa es las palabras de Jesús. Por eso digo que Lot y la familia de Lot y los lineamientos de Lot tienen que ver con el mundo y las cosas de abajo, porque Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot.
¿Qué pasó con la mujer de Lot cuando vinieron los ángeles y le pidieron que no miren atrás y que se vayan para salvar sus vidas? Ella puso sus ojos donde tenía su corazón. Acordaos de la mujer de Lot. Y son estos días donde si no nos despojamos de esas raíces, de esos tentáculos, de esos ganchos que nos mantienen tan arraigados a las cosas de abajo, y no hablo de la responsabilidad de cada uno en esta tierra, hablo de donde está tu tesoro, está tu corazón. Si no nos despojamos, tarde o temprano miraremos atrás. Y el que mira atrás, dice la Escritura, no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es como el que toma el arado y mira para atrás. El surco le sale torcido. Los que miran para atrás no pueden caminar derecho porque pierden el rumbo. Y la mujer de Lot miró para atrás y ustedes saben lo que pasó. Ustedes saben. Así que me llama muchísimo la atención que la Escritura nos dice así. En el Génesis 13, verso 14. Escuche, mi hermano, porque esto tiene que ver con la claridad de la visión. Después que Lot se separó de Abraham, Dios le habla a Abraham. ¿Y qué le dice? Ahora alza tus ojos. ¿Lo ven? Alza tus ojos y te voy a mostrar la tierra a la que te llamé. Todo ese tiempo Dios no le podía mostrar. ¿Por qué? Porque Lot era como una basura en el ojo, como una catarata que no te permite ver, digamos, en la visión. Como un estorbo. Y hay muchos estorbos en la visión. Cuando la visión es estorbada, tú no puedes ver. Necesitas la intervención de Dios. ¿Se acuerdan del ciego de Betsaida? Que era ciego y el Señor puso las manos. Le dijo, ves, veo, pero veo bultos, veo como árboles. No, eso no es ver. Necesitas una visión clara. Le pone las manos encima de nuevo. Y le dice, ahora ves, si ahora veo de lejos, de cerca, con claridad y veo todo. Eso es ver. Esa es la obra. Tal vez, hermano, son días de gran definición. Por eso es el título de esta enseñanza. Tiempo de gran definición. Tienes que definir porque necesitas despojarte de aquello que no te permite ver bien qué sigue en estos días, qué tienes que hacer, qué Dios está pidiéndote. Y a lo mejor necesitas el toque de nuevo del Señor para que se aclare aquellas cosas que vemos turbias como bultos y tengamos una claridad. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que prepararme? ¿Qué es lo que viene por delante? Y eso solo lo puede dar el Señor cuando una visión es clara. Así que recuerde esto, solo después que Abraham y Lot se separan, Dios le dice, ahora te mostraré. Y eso a mí me llama mucho la atención. Bueno, como seres humanos, todos hemos cometido alguna vez alguna equivocación, algún estorbo por allí que Dios nos tuvo que corregir. Sí, claro. Por eso lo digo, porque yo también tuve que aprender de sacarme basuras del ojo para descargar cosas que estaban siendo un lastre. Por eso la estoy diciendo. Y es verdad. Así que cuidado con esto. ¿Por qué? Porque Abraham fue a la montaña donde Dios, arriba donde Dios le muestra. Las cosas nuestras están arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde la puso Lot? Abajo. La puso en el valle, la puso en el verdor del valle del Jordán y terminó viviendo en Sodoma. A tal punto, como dije, que cuando los ángeles van a auxiliarlo a Lot por el clamor de su tío, el ángel le dice, tienen que salir porque Dios va a destruir esta ciudad. Y dice que los yernos, esto está pasando hoy también. La moral, los lineamientos, el modelo. Hoy todo es igual. Casarse o juntarse da lo mismo. Ser honesto que robar es lo mismo. Un mayordomo ladrón que un honesto es lo mismo. Los valores se fueron. Y entonces, si la luz se esconde, y aquí quiero llegar, si la luz no se manifiesta, nadie sabe quién sos. Por eso dije que es tiempo de gran definición. ¿Por qué? Porque es tiempo de valientes,
Es tiempo de gran definición, porque es tiempo de mostrarse. Es tiempo de definir, no que soy salvo, esto está bien. Y no significa que seas mala persona, significa que tienes que liberarte de un montón de cosas que impiden que te definas y que la gente sepa quién sos. Toma tu puesto en la batalla, que sepas quién sos. Claro, el otro día, manejando en el coche con mi esposa, escuchamos algo que nunca lo había escuchado. La teología de la palangana. Y dije, ¿qué es esto? Conozco de teología, pero la teología de la palangana nunca la conocí. ¿Qué es esto? Y son las personas que, como Pilatos, antes de tomar las decisiones correctas sobre los justos y la justicia, se lavan las manos y dejan que las cosas... No, yo no me meto. No, yo no digo nada, a ver si todavía se dan cuenta que soy un cristiano. No. Pero si nosotros somos agentes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. No, pero yo soy agente secreto. Y yo digo que es tiempo de definición. La gente que se lava las manos no se mete para nada. Y por otro lado, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tantos cristianos orando para que ciertas cosas cambien y muy poco resultado? ¿Qué es lo que está pasando? La respuesta fue porque muchos cristianos, buenos cristianos, algunos equivocados, oran lo que hay en su corazón, la perspectiva de su corazón, y oran para que ocurra lo que ellos quieren. Y mucho tiene que ver con sus placeres, su perspectiva política, sus cosas. Quiero que ocurra esto y oran. No oran desde mi corazón. No oran en la voluntad perfecta de qué es lo que yo quiero. Por eso hay que orar de acuerdo a su voluntad. Y cuando oramos cosas, Santiago dice, ustedes piden cosas para vuestros deleites, para las cosas de ustedes. Pero eso no es lo que está en el corazón de Dios. Por eso se ora y Dios no responde. Por eso tiene mucho que ver tomar un lugar en la batalla, porque somos guerreros. Toma tu puesto, darnos a conocer, no gritando por ahí, sino que todos sepan que soy un cristiano, no soy un agente secreto. Que te van a cascotear y bueno, este es el precio. Todo aquel que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, lo van a cascotear. ¿Por qué? Porque así son las tinieblas. Pero es un tiempo de gran definición. Yo, la verdad, cuando veo a la Odisea, la última iglesia que pisa la tierra, que es esta, donde la apostasía la rodea, donde dice que ve y Dios le dice que es un ciego. La Odisea perdió la visión, por eso le pide que compre colirio, porque es una iglesia, es un estilo del cristianismo del tiempo del fin, donde dice que ve, pero lo único que ve son las cosas de abajo, tiene tan obstaculizada la visión, y el Señor le dice, no estás viendo lo que yo quiero que veas. Por eso te pido que compres de mí oro refinado en fuego, que es la revelación de la palabra y el propósito de Dios para este tiempo. Vestiduras blancas, limpias, para que tus obras sean justas. Y le dice, y colirio. Lo que yo siento y entiendo que Dios nos está diciendo en estos días, déjame ponerte colirio en tus ojos para que puedas ver lo que yo quiero que veas, porque estás mirando cosas, pero no estás viendo. Estás mirando un montón de cosas, rascando por acá para ver qué va a pasar, pero no estás viendo lo que yo quiero que veas. Y se imaginan cuando Dios te abre los ojos. Y Dios te abre los ojos y comienzas a ver lo que no se ve, vamos a decir así, que es el propósito escondido del Dios eterno para tu vida. Y dice, Cuando Jacob despertó de ese sueño, en el capítulo 28 del libro de Génesis, cuando él se acostó, lo único que había eran vacas, teros y una piedra. Cuando él despierta, y Dios se le metió adentro para aclararle la visión. Dijo, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Esto está pasando en nuestros días. Dios está intentando mostrarnos. Esa escalera que vio Jacob, tiene que ver con los ángeles que subían y bajaban para traer palabra y revelación.
es el Espíritu Santo entre nosotros. Pero dice, Dios estaba aquí y yo no sabía. O sea que su vida estaba ausente de las cosas espirituales. Por eso dije, necesitamos sacarnos de encima un montón de cosas que tienen que ver con Lot, las cosas de abajo, para que realmente podamos ser espirituales y Dios se nos meta en el software, como un software del cielo, y nos revele que hay cosas ahí que yo estoy mirando pero no estoy viendo. Cuando él despertó dice, este es un lugar tremendo, terrible, Dios está aquí, esto es casa de Dios y puerta del cielo, y ya saben la historia. De modo que lo que quiero decirles es que es necesario, muy necesario, mi hermano, que obedezcamos plenamente al lineamiento que Dios nos ha dado. Si Dios dice blanco, es blanco. No es gris, es blanco. Pero a veces nosotros llevamos nuestras témperas humanas y le damos un color que más nos gusta a nosotros, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Y Dios a veces, cuando pasan esas cosas, tiene que llevarte de nuevo. Y cuando oramos cosas que Dios no quiero oír porque yo quiero que pase lo otro, dice, este no es mi propósito, no te escucha, ni te contesta. Entonces dice, ¿qué pasa que Dios no contesta? Dios no contesta porque oramos desde un corazón contaminado, y eso no significa que seas malo. Eres buena persona, no tengo ninguna duda. Pero cuando Lot lleva mucho tiempo contigo, si no te separas de aquellas cosas que obstaculizan la visión, que no te dejan orar, no lees la palabra, no puedes cantar, no puedes predicar, no puedes testificar, no puedes meditar, no puedes contemplar, no puedes adorar, no podrás recibir revelación. Todo aquello que es Lot es un lastre. Por eso riñeron los pastores, porque unos querían una cosa y otros querían otra. Miren, yo entendí en la vida propia, en mi propio cuerpo, en mi propia carne. Dios me tuvo que enseñar con dolor que la obediencia tiene un precio y la desobediencia tiene un costo. Y voy a terminar con esto, que a mí me marcó la vida, me marcó de tal manera que no puedo contar todo el procedimiento de lo que pasó, porque sería largo. Pero yo tendría unos 16 años y cantando en la congregación con los hermanos, un día en medio del culto me vino un vivo deseo, tremendo deseo de querer adorar a Dios con un instrumento. Y yo no sabía tocar nada, ni el triangulito tocaba. Así que fue tan fuerte ese deseo que me fui a mi casa con ese deseo. Y le dije a mi mamá, la verdad que tengo un deseo de tener un instrumento que pueda adorar a Dios. Y dice, pero no sabes tocar nada. Bueno, esa noche tuve un sueño. Y en el sueño me dicen, vos pediste un instrumento para adorar a Dios. Sí, comprar un acordeón. ¿Un acordeón? Sí, un acordeón. Bueno, la historia es larga. Yo trabajaba en un buen trabajo. Así que le cuento a mi madre cuando me voy temprano a trabajar que el sueño me dice, era como que Dios me habló que me compre un acordeón. ¿Qué será eso? Bueno, listo. Cuando llego a mi trabajo, mi encargado del área me dice, ¿sabes que tengo una guitarra, una Gibson, una cosa, que mi hermana no la quiere y la quiero vender? Y yo dije, bueno, no sé. No, dice, vale cara, pero yo estoy dispuesto a venderla en cuota. Y yo me quedé, digo, ¿será que puedo adorar a Dios con un instrumento? Dije, bueno, un acordeón, una guitarra, es lo mismo. Así que dije, mira, si me da esa facilidad la compré. Así la compré en cuota. Me la llevo a mi casa con el estuche. Cuando llego a mi casa le digo a mi mamá, mira lo que compré para adorar a Dios. Mi mamá me mira, me dice, ¿pero eso qué es? Una guitarra. Pero Dios no te dijo que te compres un acordeón. Es lo mismo, una guitarra, un acordeón. O sea, no es lo mismo. Una guitarra, un acordeón. Bueno, le dije, vos siempre exagerando como todo. Conclusión, me ponía a tocar, para colmo zurdo. Mi tío le cambió la cuerda, un amigo me enseñaba. Yo no, era un desastre, me decía, pero vos sos de madera. Yo nunca iba a aprender a tocar la guitarra. No podía aprender. No había manera. Así que la guardé en el ropero y la dejé ahí, un poco con bronca, siguiendo pagando y teniéndola colgada en el ropero, el primer año del seminario.
un amigo mío, estaba estudiando guitarra, estaba avanzado y me dice, Julio, dice, si sabes de alguno que tiene una guitarra que me puede prestar porque estoy avanzado, avísame porque yo no tengo y no puedo. Le dije, bueno, si sé de alguno, no hay problema. Cuando él se fue, alguien me dice, ¿cómo si sé de alguno? Si yo veo uno en tu ropero. Era el Señor hablando en mi corazón fuertemente. Y dije, bueno, pero no, la guitarra. Y entonces yo lo llamo y le digo, che, Daniel, vení. Y cuando viene, mira, casualmente me acuerdo que tengo una guitarra, casualmente. Eso es cuando no querés desprenderte y reconocer que hay algo ahí que no va a ser usado. Entonces, mira, te la presto. Yo no sabía que tenía una guitarra, sí te la presto, listo, para hacerla corta. La guitarra me dolía a mí. Cuando se va, me dice, ¿cómo te la presto? Deshacete de esa guitarra. No, pero yo la pagué, es cara. Problema suyo. Pero es muy cara, estoy todavía pagando, ¿cómo voy a deshacer de la guitarra? Es su problema. Usted se deshace de esa guitarra. Yo quiero adorarte con esa guitarra. Usted no va a tocar ni el do. Pero la guitarra, negro, vení, Daniel, ¿qué? Te la regalo, unos lagrimones así. ¿Qué pasó? Nada, cuando venga a mi casa te la doy y te la regalo. Para concluir, Dios me dice, porque este es su problema. La obediencia tiene un precio y la desobediencia tiene un costo. Y escuche, si no te deshaces, porque yo decía al Señor, yo veo una guitarra ahí que todavía está. Si no te deshaces del resultado, del fruto de tu desobediencia, no podré bendecirte. ¿No entiendes? Y sí, lo entendí con lágrimas, porque la regalé y todavía estaba pagando. Bueno, la conclusión es que Dios, de una manera milagrosa y maravillosa, después que se me fue la mufa y toda la bronca de haber estado pagando algo que era mi desobediencia, Dios me mandó un acordeón de una manera milagrosa que no se las voy a contar ahora, se las cuento en la próxima. Pero la tengo todavía, de los 16 años. Fíjense, anduvimos por todos lados. Lo que quiero decir para concluir, muchas veces adquirimos porque es linda, porque cuesta, porque la pago, porque tiene un valor en el mundo, cosas que no vamos a usar nunca para Dios. Y eso no era ni siquiera para mi placer, porque no aprendí a tocar jamás, hasta el día de hoy, para colmo zurdo, no puedo tocar ni el do. Eso sí, aprendí a tocar el acordeón como Dios me enseñó y es una bendición. Claro, eso ya, el acordeón ya es de cuando el arco iris era en blanco y negro, me dicen algunos. Está bien, pero ahí está, fue de bendición. El punto es la obediencia. Amado, si Dios te dice un acordeón, no compres una guitarra como yo. Si Dios te dice, deja esto y esto, no te lo lleves porque estás aburrido y como estás aburrido en el camino necesitas compañía, porque al final te va a arruinar. Si Dios te dijo blanco, no tiñas de gris, porque Dios no te va a hablar. Cuando ellos se quedaron en Harán con el hermano, con Lot y con el padre, Dios no le habló nunca más. Por lo tanto, los caminos que permiten que Dios te siga hablando, ¿cuál es? La fe y la obediencia, mi hermano. Seguro que tenés un llamado, seguro que tenés un lineamiento, pero por las dudas, tal vez, digo, no sea cosa que como yo, siendo muy joven, no implica que uno siendo más grande no cometa errores, pero no sea cosa como yo, Dios te dice, compra esto y yo compro otra cosa. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, y él se trajo el padre, el hermano, el otro hermano. ¿Y qué pasó? Al fin tuvo que tomar la decisión primaria. Se tuvo que quedar solo con el llamamiento. Lot no tenía un llamado. La carne, el viejo hombre, no tiene un llamado. Y haced morir en vosotros los apetitos carnales. Eso no significa que tengo que pegarle un tiro a Lot. Lo que tengo que hacer es alimentar al hombre espiritual para que el hombre carnal se debilite, para ser espirituales. Lo que quiero dejarte en este día, mi hermano, lamentablemente, si supieran los tiempos que vienen,
correrían a prepararse, a buscar a Dios como nunca. Como dije, no es asustar, es avisar. El Señor está diciendo, el mundo se ha llenado y se llenará aún más de tinieblas. Y las tinieblas generarán leyes en contra de la humanidad que no te vas a poder imaginar. Por lo tanto, te pido, por favor, que si estás en familia, seas sacerdote de tu familia, seas cobertura con tu esposa, los hijos, que haya un lugar donde el Espíritu Santo se sienta cómodo, que haya un lugar donde la palabra es leída, es contemplada y es practicada. Y por favor, lo que quiero pedirte en la recta final no es así, es así. Y si usted no sube con lo necesario y elemental, no va a poder aguantar. Por eso despojémonos, quedémonos livianos. Lo liviano tiene que ver con lo que Dios quiere que tengas. La palabra, la fe, la esperanza, la comprensión, la obra del Espíritu, el consejo de Dios, la palabra viva. Eso es permanente. Las pequeñas situaciones que en el camino se presentan son transitorias. No te las lleves como permanente, porque va a ser un lastre. Despojémonos de todo peso. Y también del pecado, porque la Odisea, que es el modelo de la iglesia del tiempo final, creía que veía y era ciego, creía que estaba vestido y era desnudo, creía que sabía y era un desventurado que no sabía nada. Tú dices, pero lo que yo digo, dijo el Señor, es otra cosa. Y por último, era una iglesia que dejó a Jesucristo afuera. Mucha doctrina rara, muchas cosas que tiene que ver con Lot, y no le faltaba nada, tenían todos los placeres. No digo que está mal vivir bien, pero el propósito primario, las prioridades son las cosas de arriba, lo demás viene por añadidura. Pero la Odisea no lo entendió y Jesús estaba golpeando afuera. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me deja entrar. El dueño de la iglesia pidiéndole a la iglesia que lo dejen entrar. ¿Cómo se imagina usted eso? Triste. Por lo tanto, te animo a que busques a Dios como nunca y que prestes atención y que chequees, por favor. Es tiempo de definición. Date a conocer. La luz no se puede esconder. No se puede esconder. Cuando la sal pierde su sabor, cuando la sal pierde la relación por la cual es sal, es la estatua de la mujer de Lot. Se convirtió en algo que no sirve para nada. Bueno, para nada. Amado, no bajes los brazos, pero sí prepárate. Chequea y sacate de encima todo aquello y que tus oraciones y las mías tengan que ver y partir desde la perspectiva del deseo de Dios y no de lo que yo quiero para sentirme mejor, más cómodo, para tener más dinero, más casa, más esto, para que nadie me moleste. Te aviso, los tiempos que vienen, no es que nadie te va a molestar. Los cristianos van a ser perseguidos. La cultura cristiana molesta. Y si eres luz, todo lo que sea luz va a ser molesto para las tinieblas. Que el Señor te bendiga, te guarde y cumpla su propósito en tu vida. No te desanimes, pero chequea por favor. Y lo mejor que puedes hacer, estás a tiempo, si no lo has hecho ya, deja a Lot en el camino. Sácatelo de encima. Vos sabés a qué me refiero. Porque no vas a tener una visión clara si caminan juntos. No podemos caminar juntos. Hasta acá llegamos. Oremos. Padre, gracias de corazón sincero porque tu luz nos alumbra, tu voz nos sacude, tu palabra nos enseña y quisiéramos estar lo mejor preparados para este tiempo en la recta final. Ay, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a interpretar, ayúdanos a comprender tu palabra, tu propósito, tu lineamiento. Ayúdanos a orar desde la plataforma del corazón tuyo, de tu deseo, de tu voluntad, y no solamente de nosotros queremos aquí abajo que ocurra en la tierra para nuestro bienestar solamente. Señor, yo sé que hay que orar por las autoridades, pero este es otro tema. Yo quiero orar desde el corazón de Dios para que ocurra en mi vida tu perfecta voluntad.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te use, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te alumbre en estos días. Chao.